Buenas noches. Agradezco la oportunidad de manifestar las enseñanzas de Buda. Se oye bien, se ve bien. Estáis todos sentados. Acordaos de la recomendación esa de si el que esté muy cansado, que se ponga en el suelo en seiza o encima de unos cojines con la espalda derecha. Hay que hacer zazen estando cansados, alegres, tristes, descansados, con hambre, sin hambre. Bueno, ¿algún comentario, algo que tengáis interés? Marisa ha entrado China en gaso, se corta el sonido. Bueno, pues a ver qué puedes hacer. Voy a bajar más la calidad. Oye, pues me voy a quedar en un erizo de mar, si me bajas mucho la calidad. Bueno, repito, ¿algún comentario, alguna cosilla que queráis? ¿Un pincho de tortilla o así? No, bueno. Se oye decir con mucha frecuencia, la felicidad la dan las cosas, las pequeñas cosas. Esto es jesuítico por demás. ¿Acaso se trata de recondicionar la ambición? ¿O es simplemente una frase? Más bien me suena a lo segundo. Sin embargo, para el practicante del Zen es cierto eso de las pequeñas cosas, entendiéndolas como las cosas cotidianas, lo que se hace todos los días. Sin embargo, la felicidad no cuenta, no es algo perseguible, es una ilusión. En el Zen, por otro lado, las cosas grandes y las cosas pequeñas no existen. Solo existe el presente y no hay un sistema de medidas para elegir o distinguir las cosas grandes de las pequeñas. Con frecuencia se invierten, las pequeñas son grandes cosas, las grandes cosas son muy pequeñas, pero todo eso es la terminología del ego. Hemos de ir cayendo a la cuenta, lo digo a los principiantes sobre todo, que valorar con las palabras del ego es una equivocación. Dejemos las páginas en blanco y aprendemos a valorar según el grado de realización, según nuestra generosidad, disponibilidad, dedicación, pero sin usar palabras ni conceptos. Es decir, es la vía de la práctica la que nos irá enseñando a ir a estar más allá de los juicios y de las preocupaciones. ¿Algún comentario sobre estas cosas de la felicidad? O mejor, de la ni felicidad ni no felicidad de cada presente. Marisa, gaso, está mi amiga Lola. Muy bien, Lola, saludos. Ángela, gaso Daidó y gaso a todos. Sobre la imaginación. Estudios recientes sobre la imaginación, cómo son y cómo podrían ser los adultos. Todo esto es ideología, como podéis suponer.
Los adultos, se está diciendo ahora, hacemos lo mismo que los niños. También jugamos a realizar proyectos, jugamos a imaginar. Desde ese punto de vista, dicen los psicopedagogos o pseudopsicólogos, que desarrollar la imaginación conduce a explorar la realidad. Claro que su realidad es diferente de la nuestra, es otra cosa. Los niños, dicen ellos, juegan al control relacional condicionando respuestas. Pues muy bien, muy bonito. Otra cosa científicamente estudiada es respecto a las neuronas, que a las 14 semanas se crean 250.000 neuronas por minuto y varios millones de sinapsis. Ya sabéis que las sinapsis son las conexiones entre neuronas. Varios millones de sinapsis por minuto. Es decir, el desarrollo es enorme. Sin embargo, otros estudios aseguran que hasta los 30 años la mielinización de las vías nerviosas, de los conductos neuronales, de las redes cerebrales, no está bastante acabado, y que eso explica los trastornos frecuentes de conducta, al menos en parte, por parte de jóvenes, adolescentes y no tan jóvenes. En cuanto al sentido moral, empiezan a hablar de un origen genético de aspectos del comportamiento no aprendidos. Esto es interesante. Por ejemplo, niños de 3 años, a los que se les pone en situación de pegar a otro niño, no lo hacen. Sobre la intencionalidad de los adultos, también se ha hecho. Un adulto tira un bolígrafo, el niño de 3 años lo ve, que lo ha tirado y no lo recoge. Pero si el niño ve que se le ha caído, entonces sí. Bueno, pues todas estas cosas, al parecer, se están descubriendo ahora. Yo quería añadir un detalle sobre viajar. Viajar tiene un valor experimental interesante que consiste en, al menos, destruir el prejuicio sobre lo desconocido. Es decir, lo desconocido pasa a ser conocido, al menos en sus aspectos superficiales. Desde hace mucho tiempo se dice que para conocer a un pueblo tienes que vivir al menos 7 años con él, constantemente con él. Por lo tanto, esto de destruir el prejuicio sobre lo desconocido es bastante superficial, pero puede ser tranquilizador. Es decir, si vas a no sé dónde, lo que compruebas es que todas las ciudades se parecen, que la gente tiene las mismas inclinaciones, que son igual de egoístas que uno mismo, etcétera, etcétera. Presumidos, codiciosos y demás. Pero al menos esa fobia a lo desconocido desaparece. Lo digo con respecto a personas que empiezan a tener en consideración la vía del Zen para aprender a vivir y temen lo desconocido. Eso es un prejuicio, porque tu naturaleza nunca puede ir contra ti. Entonces todo eso tiene que equilibrarse con la necesidad que tengas de descubrir otro estilo de vida. Romper las imaginaciones inútiles, dicen los psicopedagogos,
Las inútiles para ellos, claro, son las que no conducen a la construcción de proyectos. Por lo mismo, es positiva la imaginación por construir proyectos y proponen alimentar esa imaginación con mundos inexistentes. Como veis, la cosa va, en fin, cuesta abajo, como bola de nieve. En resumen, desde nuestro punto de vista, es una traición a la inteligencia real. ¿Por qué? Porque esa imaginación que se alimenta con mundos inexistentes, pues ya está, ya tenemos para eso la fantasía, ya tenemos los animales que hablan, en fin, ya proyectamos sobre las máquinas incluso una vida que no han tenido nunca y nunca tendrán. Es decir, la mezcolanza de las informaciones que tiene el ego no conducen a la vida real, a imágenes reales. El ego está en una confusión continua, porque como he explicado muchas veces, el ego recoge la información sin clasificar y no dispone de ningún criterio para clasificarla. No dispone de ningún criterio, ningún canon para clasificarla, a menos que ese ego se asocie, se adscriba a un pensamiento filosófico, religioso, psicológico, deportivo o lo que sea, que aporte unas reglas. Entonces, si el sujeto se adapta a las reglas, ya tiene un criterio, pero ¿es el criterio? Uno de los, para mí, impresionantes hallazgos de Buda es que Buda parte de cero. Ninguna ideología, ningún punto de vista, ninguna opinión, ninguna religión, ninguna asociación. No. Vamos a empezar de cero, impersonalmente, imparcialmente. Eso es cero, eso es nada. Una versión de la nada, luego hay más. Pero partiendo de cero, desaparecen todos los prejuicios. ¿Y qué es lo que ocurre? Que entonces experimentamos, o podemos experimentar, si nuestro camino es eficaz y atento, ¿qué experimentamos? Las cosas tal cual son, sin ser interpretadas por ningún personaje, por ningún sistema egótico, que ya sabemos cuál es, siempre, que es el de ganar y nunca perder. Egocentrismo lo llamamos a eso. Bien. ¿Algún comentario? Tenemos aquí un reflejo. No. ¿No? Con lo que sientes igual, sí. A ver. Bien, reflejo, ¿no? A ver, algún comentario que tengáis guardado por ahí, hombre.
Sobre lo dicho, entonces estáis de acuerdo en no considerar a la imaginación como una herramienta positiva, sino más bien negativa. Desarrolla el karma negativo más que el positivo, sin entrar en el Zen, porque en el Zen ya hemos dicho que el punto de partida es cero. Entonces, esto es como aquel chiste sobre el ajedrez. Sí, practícale porque desarrolla mucho la inteligencia para jugar al ajedrez. O sea que, bueno, pues nada. Nada de fantasías, nada de imaginaciones, nada de cuentos de hadas. Si queremos aprender a vivir y realizar nuestra naturaleza, no realizar o irrealizar o ilusionar, pues hay que mirarlo así y practicarlo así. Bueno, ya veo que hoy estáis dormidos. Comentario sobre el lamaísmo. Es la primera vez en un reportaje sobre los países del Himalaya, la primera vez que oigo hablar del lamaísmo con criterio. Un budismo falso mezclado con chamanismos mágicos del Bom, que era su religión ancestral, el Bom blanco y el Bom negro, mágicos, por supuesto, en Nepal, Tíbet, Bután, repletos de dioses y de demonios temibles, repletos de supersticiones y prácticas propias de pueblos anclados en edades antiguas, incluso anteriores a la Edad Media, en muchos aspectos. Este chamanismo fue negado por las convenciones budistas de tiempos pasados, no considerándole un auténtico budismo. Como vivimos en un país extraordinariamente inculto, pues han pasado muchos años desde que se fue implantando este budismo lamaísta propio de los lamas. ¿Algún comentario? Suso me ha dicho que está, ¿verdad? Suso, a ver si mañana me puedes traer la copia de Isilio. A ver, un poco sobre sexo. La juventud de la vejez, o sea, llegando a la vejez, hay una juventud, la juventud de la vejez, y una vejez de la vejez. La juventud de la vejez va desde los 60 a los 80, siempre que haya una buena conservación. Iba a decir conversación, que también tiene su aquel. Y de los 80 en adelante es la decrepitud, la vejez de la vejez. Al parecer hay alguien interesado o interesada en que amplíe algo las posibilidades sexuales de esta etapa, caracterizada, atención, que esto es para jóvenes también, caracterizada por la ausencia de prisas, ritmos lentos, Viagra, esto para los jóvenes no hace falta, o similares, y alta capacidad de saboreo. Solo con esto ya se puede practicar mucho.
¿Eh? ¿Qué es lo que hay que saborear? Las sensaciones. Y además de las sensaciones, pues no las sensaciones de tu sensibilidad, de tu sensualidad solamente, sino el contacto con un ser vivo, que es uno de los acontecimientos en la vida de cualquier ser humano. Es decir, no ir a buscar el placer, la dopamina, no ir tras el premio que está en la cabeza llamado orgasmo. No buscar nada, no querer nada. Y entonces la práctica sexual se convierte en una práctica zen. Hay ejemplos hermosos en la historia del budismo, entre ellos dos terribles. Uno, el de una monja bellísima que hacía distraerse a los monjes. Se desconcentraban cuando ella pasaba, se desencuadernaban cuando ella pasaba cerca. Y entonces se quemó la cara. Desconozco si esto es cierto, pero he trovato. Y la otra es la de una monja que explicaba el Dharma, fijaos qué hermosura, con su cuerpo. Explicaba el Dharma con su cuerpo. Explicaba el Dharma con su cuerpo. Qué sabiduría, ¿no? Explicaba el Dharma con su cuerpo. Y seguro que estaba en esta dirección, saboreando la humanidad propia y la del otro, saboreándola, como decía antes, sin prisas, con ritmo lento, cuidando la higiene, perfumes, visualizaciones eliminadas, es decir, ambiente desprovisto de estímulos, de manera que la concentración, lo mismo que en la meditación, que se hace contra la pared, aquí se hacía sin estímulos, no contra la pared, por lo menos no siempre, pero preparando el ambiente. Una varilla de incienso, los ruidos naturales, en fin, todos vosotros sabéis planear, creo yo, una situación así. Práctica. Cualquier acción puede convertirse en acontecimiento, a través de la práctica. Eso es saber vivir. Más sobre sexo y prejuicios. Desde luego hemos ido para atrás. En Egipto, os dije algo la vez pasada, hace 3500 años, según las pinturas y papiros, el Medina debe ser un templo. El adulterio, la homosexualidad, la poligamia y la poliandria y demás variaciones sexuales eran consideradas como algo positivo en el sentido de creativo, sin prejuicios ni leyes rígidas, complejos, prohibiciones o culpabilidades. Hasta entre los dioses se daba esta variedad. Los dioses abundantes.
Si algo se temía era la infertilidad o las complicaciones del parto. Y para eso se recurría, para evitarlo, a la magia de los chamanes. Las represiones llegaron de la mano de las religiones monoteístas. Aquello de la manzana, el bien, el mal, toda aquella historia, las viejas costumbres. Aparecían las prohibiciones, los pecados. Fueron los griegos los que consideraban normal la homosexualidad. Curiosamente, más normal que la heterosexualidad. ¿Por qué? Porque a la mujer se la relegaba a funciones domésticas, trabajo, metidas en casa, criando a los hijos, para las guerras, para las campañas constantes. El amor y el sexo estaban del lado de los hombres, posiblemente condicionado al compañerismo de los soldados, separados habitualmente de las mujeres. Había concursos de belleza y se premiaba la parte del cuerpo más hermosa. Mente y cuerpo eran pulidos y mejorados. Los chicos púberes tenían sus maestros mayores activamente sexuales en los llamados simposios, representándose sus actividades que hoy todavía podemos ver en los dibujos de las vasijas. Platón espiritualiza el amor entre los hombres y no necesariamente unido a la sexualidad, no necesariamente. El ideal de belleza se transfirió y se publicó en las esculturas. Las prostitutas eran las mujeres cultas y divertidas, es decir, la buena compañía. Los precios los fijaba el Estado y ellas tenían sus clases, siendo las más atractivas las hetairas, ricas y poderosas. En fin, lo que nos hemos perdido, amigos. Ahora un detalle moderno para acabar con esto del sexo de momento. Las mujeres se desconectan más durante el orgasmo y la dopamina, es decir, la hormona del placer liberada, dura más. Una mujer puede desconectarse tanto en el orgasmo como para perder la conciencia, eso que llamamos desmayarse. Los hombres no. Los hombres no, posiblemente porque son los vigías de una situación en la que todos los animales saben que están en inferioridad de condiciones, están demasiado obsesionados. También es posible, pienso yo, que se deba a que el hombre suele colocarse con la cabeza más alta para vigilar un posible enemigo o depredador. En la comida, la bebida, el sexo, la dopamina, acordaos el vídeo anterior y la anterior, una neurohormona es segregada cada vez menos con las repeticiones, lo cual podría explicar los cambios
de pareja y los cambios en las actividades de riesgo, las infidelidades. Pues se lo han perdido. Sí, se oye, pero molesta con las manos. Bueno, así que adrenalina y cortisol se liberan en las situaciones de estrés, pero pero el placer dopamínico se va perdiendo con las repeticiones, como acabo de decir. Y de aquí la necesidad de novedades. Los griegos hubieran facilitado las cosas a sus parejas. La inseguridad es estresante. El miedo a fracasar en los encuentros es sustituido por un placer creciente, dopamínico, liberador y desconectador de prejuicios. Eso explica que los hacendados se hayan acostado con sus esclavas sistemáticamente. Los colonizadores igual. La búsqueda de la recompensa ha vencido a los miedos. Y la recompensa siempre es el placer. Bonito, ¿no? ¿Algún comentario? Así que, ¿por qué en el Zen comentamos estas cosas? Porque todo lo que sean costumbres falsas, sean supersticiones, oscurecen la mente. A ver, ¿alguna preguntita? ¿Cuántos decías que había? 14. Bueno, se echa en falta a David, a José. Alex, dices que había venido hoy. Ya hace tiempo que no te vemos. A uno que tenía un nombre como árabe, a Duyuyu, a otro más que no recuerdo. Pues vamos con el desapego. A ir devanando esta madeja, a ver si hasta con las palabras podemos ir profundizando, al menos señalando la luna. Es natural desprenderse de los parásitos, de manera que el desprendimiento de lo superfluo, y un parásito es molesto y superfluo, es decir, de la práctica del desapego, tiene que ser aplicado a palabras, conceptos o situaciones egóticas para comprender antes de que ocurra, como las hojas de otoño, sin sacudir el árbol, se vea su participación en gran número de acciones. Así, cuando aplicamos el tema del desapego conscientemente a la ambición, vemos que ésta se transforma en donación. Si es sobre el sufrimiento, vemos que la compasión es compartida, consiste en compartir, compasión, compartir. Compartida es compartir el Dharma, cuando hablamos de sufrimiento.
Si eso del dualismo partidista se hace, el desapego, la impersonalidad, se hace impersonalidad o se hace imparcialidad. Si se trata de elegir entre este bando y el otro, pues impersonalmente, imparcialmente no tiene fuerza eso. Si sobre la necesidad compulsiva de emociones aparece el equilibrio. Si es sobre destrozar a los animales, aparece la armonía. Si se trata de juicios, decisiones, comprensiones intelectuales, aparece la ecuanimidad. Y así sucesivamente, para que cada uno vaya poniendo sus renglones descubiertos. Por tanto, refiriéndonos a una sola cosa, comprobamos que se extiende por todos los demás como los círculos concéntricos en el agua. Una piedra, un punto y blu, 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 hasta perderse. Así es la unidad de todos los seres. A eso lo llamamos sabiduría, porque transforma cada situación. Como ejemplo, he puesto estos un poco mal expresados. Espero que en el libro los repase y los construya mejor, pero supongo que sí se ha comprendido que el desapego, que es la clave del Zen, sea identificado como una clave. Ya sabéis, la clave es, en el centro de cada arco está la clave, que es la que sostiene las fuerzas del arco y del edificio. Es una clave que sostiene las piedras de lo que el ego denomina, pone nombres, como los que he dicho. Ambición, sufrimiento, dualismo, ansiedad, ansia compulsiva de emociones, destrozo, muerte, juicios, decisiones, intelectualidad y así sucesivamente. Bueno, ¿alguna sugerencia, algún eco? Chine dice que el sonido se corta constantemente y Sosi dice que aquí no se corta, que está bastante mejor que el día anterior. Si alguien le puede dar alguna indicación, pues que se lo dé. Vas a tener que leerte la charla, Chine. Bueno, hay varios que van a tomar refugio, que lo han pedido, y entonces haremos una ceremonia conjunta de lo que llamamos en el Zen la ceremonia Kekai, de entrar, Kekai no porque caiga, es que se llama Kekai con K, de entrar en la corriente, a esto se llama empezar el Dharma, entrar en la corriente todo lo desnudos que podamos. Esto es mío, no es de la ceremonia. Que será divertido, todos desnudos en la corriente. Eso lo querrás ver tú, ¿no? Y yo también. O sea que se va a tratar de nadar, a favor de la corriente, sin resistirse. Esto es la toma de refugio.
ponerse debajo del alero, acogerse a las enseñanzas del sabio Buda para practicarlas. Es una ceremonia aquí en el templo o en el dojo o en la escuela o como más os guste llamarla, y donde cada uno hace referencia a su interés por aprender, comprender, practicar estas enseñanzas. Y lo hace delante de todos, recibe un nuevo nombre, un pequeño kesa o cinta, en fin. En los libros explico. ¿Sago está? No, ¿verdad? No me suena. Pues tenía yo interés en que Sago ampliase un poco una afirmación que hizo sobre la toma de refugio, que decía, menos mal la da el maestro. No sé qué quiere decir con eso. Así que no se os ocurre nada. Corchos. Abandonar, dejar caer ese estado de conciencia, ese nivel, y venga, subir arriba, que es donde están las olas, los follones mentales y donde se puede pensar, y a ver qué aparece. Hay que dominar ese ir y venir, esa marea, profundo, superficial. Tenemos que aprender a manejar nuestro ego, que es una cosa, es un sistema, es un internet más. No es yo mismo, es un disco, un robot, un personaje de ficción, de teatro. ¡Ánimo, muchachos y muchachas! Que se me acaban las chuletas. María tampoco está, ¿no? Marisa sí. María. No. Bueno, ya voy recibiendo emails con la enumeración de prácticas siguiendo las instrucciones. Va llegando alguno. Pocos, muy pocos. Hace tanto tiempo que no sé si lo he soñado o sucedió, que salvé a un hombre de ahogarse y me dio 25 pesetas. Este hombre sabía bien lo que su vida valía, ¿verdad? Qué agradecimiento, 25 pesetas. Sospecho que era un símbolo. Saramago, 97 años, el Nobel portugués, decía el otro día, no nos merecemos la vida. Tenemos que cambiar, aunque sé que no, que lo haremos peor, que lo harán peor. Perderán los de siempre y ganarán los de siempre. La vida es provisional y transitoria. Profundizar solamente en esto sería capital para poder vivir. Alguien me pregunta, ¿la estupidez se contagia? Si la estupidez, si con estupidez quieres decir el aprendizaje, pues entonces sí. Se contagia, se pasa de unos a otros, se coloniza con tópicos, con comedias, con estilos,
de ropas, de coches y demás consumos, con el idioma, con costumbres, de importación, supongo que ya se ve, y de exportación, que los papanatas snob nos copian sin criterio alguno. Es decir, cuando no se tiene criterio ninguno, pues una esponja lo coge todo. Ni siquiera el cerebro, que con algún sistema utilitario pues podría seleccionar, pero no. Es uno de los motivos por los que hacemos la yenca. 2 pasos adelante, 3 atrás, o la conga, o demás maravillas propias de las mentes gelatinosas y decadentes habituales. Así que debería formar parte de las disciplinas de la negación. Negarse a tragar toda la basura peliculera, convencional, porque todo eso sí ocupa lugar. Confunde, desorienta. Y ya sabéis que cada uno es el dueño de su posible orientación, que no intentamos educar a todo el mundo, ni siquiera a los más próximos, que con eso nos encontramos habitualmente. Sobre la caligrafía japonesa. La práctica de la escritura de los kanji con pincel y tinta china es uno de los métodos de más rápida verificación de lo que no es ego. Atención, uno de los métodos de más rápida verificación de lo que no es ego. No de lo que sí es ego, sino de lo que no es ego. En los que la sabiduría de la propia naturaleza se cuela y nos enseña, ella, sin entender nada de caligrafía japonesa, nuestra propia naturaleza nos enseña a reconocer la libertad del espíritu, la espontaneidad, la naturalidad. Hay ciertos rasgos que uno aprende sin que nadie se lo diga a reconocer esa libertad, esa espontaneidad, esa naturalidad del rasgo, del cuerpo. Se lo digo especialmente a los impacientes, que quieren resultados rápidos. Ahí los tienen. Y se lo digo a los que empiezan la caligrafía y no siguen. No escuchan a su propia naturaleza y por lo tanto no ven. Vamos a ver, algo como para concentrarse. El mérito. En la etapa precedente a la práctica definitiva, entendiendo así como para entendernos, entendiendo por definitiva la que va desde la toma de refugio en adelante, el mérito es de carácter kármico, positivo. Es decir,
El practicante mejora sus condiciones, se fortalece en lo que hay que negar y en lo que hay que afirmar. Y claro, lo que hoy me dicen de vosotros, de que me resultaría menos dificultoso hacer no sé qué, pues chico, eso no se puede decir. Chico o chica. Sin embargo, meritorio en el Zen es el esfuerzo, pero no el logro. En el Zen es meritorio el esfuerzo, pero no es meritorio el logro. No es una carrera de éxitos esto. No es el perfeccionamiento, sino la experiencia genuina del esfuerzo permanente, de pisar en los propios pies o con los propios pies. Vivir, auténticamente vivir, no es meritorio. La guía pasa a tus propias manos y de tus manos a las de tu naturaleza. Se cumple la despedida de Buda. Poco antes de morir dice, sed vuestra propia lámpara. Ahora en el budismo Mahayana del Zen, hace 2000 años, los méritos son el karma positivo, es decir, acciones con justa motivación. Escuchar, reflexionar, meditar, pero especialmente hacer el bien y evitar el mal. Pero con esto no hemos salido del karma. Karma positivo y karma negativo, abundando en lo anterior. La iluminación no es meritoria. Sino que es prajna o jnana, es decir, la sabiduría de nuestra propia naturaleza es connatural, es meritorio tener barba, pelos en la cabeza, 2 orejas, quizás sería meritorio tener 3, ¿no? O 1, pero tener barba o pelo en la cabeza, pues no tiene mérito, es connatural. Pues la sabiduría de nuestra propia naturaleza es connatural, no es meritoria. Sí es meritorio el esfuerzo, el chirimiri, el orbayu, el calabobos, ese de la lluvia permanente, de la práctica, que no tiene ni principio ni fin. Se entiende, ¿no? Así que hay que hacer las 2 cosas. Seguir las instrucciones, seguir las disciplinas y que emerja nuestra propia naturaleza y nos haga lúcidos. Dedicarnos a eso. No a los objetivos egocéntricos de ese aparato supervivencial, sí, es cierto, que recoge toda la información posible para competir y sobrevivir en el medio que le ha tocado nacer. Pero eso hay que ordenarlo, eso hay que saberlo llevar, hay que aprender a vivir, no a desvivir. ¿Alguna cosita? Shinkai. Ichinen pidió alabastro para el sello. Aún no sé si se podrá adquirir.
Este está en ello. Y Chinen, contéstale a Shinkai, puedes utilizar la web para hacerlo. Y Chinen, envió a esta alabastro para el sello. Luego recibí otro de Daido para hacer el sello. Reenviaré a Fui el que no utilice. No hace falta porque debe haber alguien que quiere tomar refugio. El próximo viernes podéis hablar de ello y me parece que hay varias personas que quieren tomar refugio en la sanga del Orvallo. Otra de supersticiones sobre la fecundidad. Supersticiones que continúan siendo actuales, señoras y señores. En todas las comarcas hay rocas, ídolos, santos, plantas que con solo tocarlas o tomarlas quedan las mujeres embarazadas después de años de intentos y consultas médicas. No podemos negar que las creencias en cualquier objeto pueden tener un efecto placebo de gran poder movilizador de neurohormonas capaces de lograr los efectos deseados. No lo vamos a negar. Pero dejando de lado esta ingenuidad, ¿a cuántas embarazadas les habrá venido bien tanto milagro? Ahora la genética ha venido a fastidiarlo, porque se puede comprobar quién es el padre. Supongo que me habéis entendido. Otra aportación supersticiosa para los papanatas que tragan sin criterio. Y esta referente a modelos. Fijaos, en Estados Unidos, el país más contaminante del mundo, la gente está dividida entre ganadores y perdedores, entre blancos y negros, entre ricos y pobres, entre armados y sin armas, entre los que tienen seguro de enfermedad y los que no le tienen, entre bebedores y abstemios. Podíais seguir la lista vosotros mismos. Y como muestra un botón, el señor Jefferson, 1743-1826, redactó la Declaración de Independencia de ese país. Y después fue presidente, mientras en su plantación mantuvo a 100 esclavos negros. El ego puede ponernos una venda en los ojos tan grande, tan gruesa, como la tenía este señor, que hace una declaración de independencia. Pero fijaos, con 100 esclavos. O sea que la independencia era para los blancos, claro, para los negros eran distintos. Aquí ya sabéis que hubo en el siglo XVI un debate impresionante entre algunos monjes, pocos, y el resto, que decían que siglos antes, que la mujer no tenía alma. Y en este tiempo que los indígenas tampoco la tenían. En mis libros sobre los animales y los hombres
el número 14 o algo así, el Nuda Doliente y el Nuda Cara de Sol, cuento cómo los colonizadores de Australia, es decir, antes de ayer, consideraban que los indígenas formaban parte de la fauna australiana, de la fauna. Estos valen como ejemplos de el egocentrismo, es decir, cuando nos ponemos rabiosamente egocéntricos o tranquilamente egocéntricos, tiramos para casa con una desfachatez pues llamativa, ¿no? Podemos ver lo blanco negro y lo negro blanco, pero con toda comodidad. Ese ego, esos egos son como el nuestro, igual. El que tú tienes es como el de Jefferson. Y si no, desarrolla la capacidad de atención suficiente como para observarle. Y verás que es escandaloso. Y todo aprendido, todo impuesto, todo metido en la cabezota, sin darnos cuenta, con nuestro permiso, con escasísima conciencia, ¿cierto? Pero algo habrá que hacer. Última chuleta. Para estas comunidades prepotentes, una cura de humildad podría consistir en comparar los personajes, la cultura y civilización de hace 25 o 50.000 años a la actual. Ellos hacían lo mismo que nosotros. El otro día comentaba la enorme capacidad de creación de instrumentos para cazar, para escaquearse, para fecundar a las hembras, para multitud de cosas que tienen los animales. Por ejemplo, nombrando esta última, hay peces que se disfrazan de hembras para que los machos no les expulsen y fecundar a sus hembras. Multitud de animales se ponen unas cáscaras encima y un jardín para pasar desapercibidos. En el mar, por ejemplo. En fin, leed los libros y os enteráis. Bueno, pues los chimpancés pues, son capaces de hacer multitud de instrumentos para cascar nueces, para meter palitos para conseguir hormigas, en fin, muchas cosas. Bueno, pues los humanos nos distinguimos de todos estos en que tenemos una enorme capacidad de adaptación instrumental, no de adaptación de una intelectualidad más fina, más intuitiva, no, sino de construir objetos de manera que la adaptación al medio sea posible. Lugares enormemente calientes, lugares enormemente fríos, cambiar de sitio en poco tiempo, etc. Bueno, pues las cosas más fundamentales, las herramientas, fijaros qué antigua es esta palabra, herramientas de hierro, ya no se hacen de hierro, se hacen de titanio y esas cosas. Pues estas herramientas sofisticadas, como por ejemplo las flautas para hacer música,
pues las hacían aquellos antiguos individuos de caña, de huesos animales, y hacían música con esas flautas y golpeando piedras o troncos. Tenían cine, por ejemplo, que me parece que esas son las pinturas que hay en las cuevas. Si tú andas con una antorcha por una cueva, verás que las escenas de caza y de peleas de hombres y de manos en la pared, pues se mueven. Bueno, pues como me muevo yo ahora, ¿no? Y como en muchísimos pueblos asiáticos, el juego de sombras con siluetas de cuero, pues se sigue practicando en los pueblos. Las escenas de caza que nombraba antes, de las paredes de las cuevas, pues son las que ahora vemos de carreras de coches o de cazar humanos en las guerras o cosas así. Sospecho que también meditaban. Me acuerdo de los cromlechs vascos en las cimas de las montañas, círculos de piedras, también en Stonehenge, en Inglaterra, y otro más cercano, muy cercano a ese. Los círculos del fuego, con una hoguera dentro, en medio, pues repiten lo mismo. Es decir, ¿qué nos pasa cuando nos vamos un día de excursión y pasamos la noche en el campo y hacemos una hoguera? Llega un momento de cansancio en el que todos nos quedamos atontados mirando al fuego, quietos y en silencio, después de haber cantado todos los Asturias Patria Querida y haber bebido y ya no sé qué, y haber hecho el indio dando... Entonces nos quedamos quietos y bajamos el nivel de conciencia, se nos baja, mejor dicho. Se adornaban con objetos, conchas, maderas, huesos, tierra, se pintaban, se maquillaban para dar miedo, para atraer a las hembras para atraer a los machos. Y así sucesivamente. Entonces no parece se podría aventurar, lo mismo que hoy se sigue viendo en la plaza de Marrakech. Los contadores de cuentos existen por toda la tierra. Pues entonces no es difícil pensar que los cazadores contaban como hoy se hace todavía, y los pescadores sus éxitos, unas truchas de 4 kilos que nadie vio, pues sospecho que se contaban todas esas cosas, todos los incidentes de la vida de las comarcas altas, como se dice en esa cursi expresión al amor de la lumbre, pues se cuentan y se repiten historias hasta el cansancio o el sueño. Bueno, pues ¿dónde están las enormes diferencias? No las acabo de ver, no veo yo una evolución muy manifiesta.
Creo que la evolución continúa cuando se da el salto a la percepción de la unidad. Lo que tantas veces explico, la inteligencia comienza con la globalización, con la capacidad de globalizar, pero no los acontecimientos financieros, que ya vemos a dónde han conducido. Me refiero a la percepción de la vida en lo que el gran Buda decía, hablaba de interdependencia. Todos necesitamos a todos. No sobra ni una sola brizna de hierba. Todos dependemos de todos a la vez. Por eso es tan importante para la efectividad. Atención, la efectividad, el sostenimiento de la vida, estos encuentros perezosos, lentos, descomprometidos, de Kioto primero y de Copenhague ahora. Eso es básico. ¿Y quiénes no lo aceptan? Los que no entienden la unidad de todas las cosas. Y los que sí entienden que el bolsillo es lo primero, yo y lo mío. En fin, el planeta trata de compensarse, pero si le ponemos demasiado peso, no va a poder. Ya hay en Inglaterra pueblos protestando porque están perdiendo parte de sus costas. Menos mal que son ingleses y tienen voz. En fin, a unos cuantos vais a ver cosas muy llamativas. Bueno, pues se me acabó el chuleterío. Así que, como siempre os digo, o tiráis de la cuerda o tiráis de la cadena. Allá cada cual. Yo espero un poco. Y Chinel dijo, ¿Gaso? Fui, sí, ese trozo puede servirle a otro, Gaso, y Shinkai Gaso. Y Víctor de Chile ha entrado. Hombre, Víctor, me alegro que hayas entrado, pero justo cuando acabamos. Hay que mirar el horario. Bueno, ya es un primer paso. ¿Entró ahora mismo o no? Hace poco. Hace poco. Bien. Venga. Más cosas. Más cosas. Víctor de Chile. Gaso. Todas estas reflexiones de tipo darwinista, considerando que usted forma parte de una cadena, maestro, discípulo, son también atribuibles a Buda. Explícate un poco más. Era una pregunta.
Si Buda también consideraba la teoría de la evolución. Hombre, yo creo que Buda la describió perfectamente al hablar de unidad, de interdependencia, de variedad. La unidad se manifiesta en la variedad de todos los seres, en la interdependencia y otros conceptos, podríamos llamarles básicos y sobre todo verificables en uno mismo. Sí, Buda era un adelantado, uno de los 6 o 7 revolucionarios de su época, revolucionarios del hinduismo, pero con una capacidad intuitiva, resultado de sus observaciones de la naturaleza, de la que supo captar lo esencial y transmitirlo. Así que sí, suelo decir que la manifestación más aproximada del budismo zen, de otros budismos no lo sé, la manifestación más aproximada al budismo zen hoy día, con amplias demostraciones científicas, pues es la ecología. Lo que me parece asombroso es que no esté claro, para mí, yo no tengo claro que los ecologistas, por ser ecologistas, por practicar esa empatía con el medio ambiente y los seres vivos, no estén interesados en descubrirlo en sí mismos, en descubrir a Buda y sus enseñanzas. No tengo constancia de que eso sea así. Más bien me parece que los árboles no les dejan ver el bosque. O el bosque no les deja ver los árboles. Más cosas. Recordemos que uno de los males de la humanidad es la inercia, la repetición incansable de los tópicos, de las supersticiones, de las costumbres, que según dicen algunos constituyen la verdadera identidad. Vamos, es la afirmación más tonta que se puede escuchar. ¿Quién eres tú? Pues yo me llamo, no digo cómo te llamas, digo ¿quién eres? Pues va el tío y contesta, yo soy médico. ¿Y eso qué es? Y ya nos perdimos yo soy albañil. ¿Qué vas a ser, albañil? No, yo soy un fisicista. ¿Qué vas a ser tú eso? Mira el carnet de identidad, lo pone, ¿y eso qué es? Es decir, el ignorante no reconoce su ignorancia. Mientras nosotros hemos sido ignorantes, incluso ignorantes cultos, no hemos podido reconocer esa ignorancia hasta que nuestra naturaleza nos ha clavado en el suelo y cada uno lo ha dicho de una manera. Yo no sé seguir, o yo me pego un tiro, o al carajo todo y a la mierda, o la droga, o me refugio en no sé qué historia, todo patético. Magnífico comienzo. Todo se acaba, todo empieza. Después de la ignorancia,
puede llegar, si tú te empeñas, la lucidez. Víctor, si vamos en una cadena evolutiva, ¿cómo es que Buda dio un salto tan grande? No lo sé. Marisa, Hubo varios en aquella época, varios griegos, varios sirios, varias grandes intuiciones por aquel tiempo. Dime. Marisa, gracias por tus enseñanzas y abrir la conciencia. ¿Y qué? Y abrir la conciencia. Sí. Y Sirio, agradezco esta oportunidad de poder escucharte, Gaso. Sosin, Gaso por tus enseñanzas. Dosin, Sampai, por permitirme escuchar el Dharma. Chine, gracias Sampai. Hoy Carmela no está, ¿no? Sí, Ángela. Ángela, eso. Y Chine, Ángela, gracias Daido. Hui, Gaso por permitirme escuchar el Dharma. Jesús está. Sago sigue sin estar, ¿no? Alex es el que había entrado, ¿no? Sí. Bueno, así que tiráis de la cadena. Pues hasta el próximo día, que es viernes, ¿no? Para el siguiente lunes, o sea, de hoy en 8 días, Zazen. Ha escrito Víctor de Chile. ¿Qué dice? Daido, he leído no en sus libros, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo lograrlo? No he entendido. Léemelo otra vez. Transformaos. No, desde el principio. Daido, he leído no en sus libros, transformaos por medio de la renovación. Transformaos. Sí. Y por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo lograrlo? Pues practicando las enseñanzas de Buda. Pero no te recomiendo que leas más libros. Un solo camino pasa. Ya tendrás tiempo de leer más adelante. Hales caso. Dosini Cuyo. ¿El Zazen de lunes que viene es online? Sí, claro. Sí. Tiene que ir con las manos juntas todo el rato.